SER Podcast. Isabel Morillo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Valentina Martínez Ferro, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Y Fernando Berlín, muy buenas noches. Buenas noches. Atención, muchísima atención al viento mañana. Bueno, mañana, ya esta madrugada, estas próximas horas en distintas zonas de España, quizá especialmente en Cataluña. La Generalitat está pidiendo a la gente que no se desplace. Han suspendido las clases, esto por el viento. La lluvia provoca problemas en la provincia de Ciudad Real. La unidad militar de emergencias está desplegada en la zona del río Buyaque, que entre el agua de estos días y el desembalse de un pantano cercano se está desbordando. Los militares están construyendo muros de contención. En 9 municipios no va a haber clases mañana. Vamos hasta Castilla-La Mancha. José Carlos Rejas, última hora. Hola, ¿qué tal, Aymar? Sí, Castilla-La Mancha se mantiene en nivel 2 de emergencia, declarado esta mañana. La unidad militar de emergencias, como decía, ya trabaja en las zonas más cercanas al río Buyaque para dar acceso, sobre todo, a las explotaciones ganaderas afectadas por los desbordamientos. Mañana, como decías, tampoco habrá clases en 9 municipios de la provincia de Ciudad Real por los problemas que hay, sobre todo, en las vías de comunicación. Hasta ahora son 14 las carreteras de la red secundaria que están afectadas en esa provincia, en Ciudad Real. Hoy el problema, como apuntabas también, están siendo los desembalses, sobre todo en el pantano de la Torre de Abrán, que es el más grande de la provincia de Ciudad Real y que está aliviando agua por primera vez en 13 años. Es en esta provincia donde se concentran los mayores problemas por el temporal en Castilla-La Mancha. La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de que este viernes habrá más lluvias en esa zona, en la provincia de Ciudad Real. Recordamos que hay una pedanía también evacuada, Las Minas, en el Robledo, con unas 20 personas y que se sigue trabajando también para achicar el agua acumulada en un barrio de Talavera de la Reina por la colmatación de un arroyo subterráneo. En total, desde el pasado jueves, cuando se activó en Castilla-La Mancha el plan especial por riesgo de inundaciones, se han registrado casi 300 incidencias en la región, la mayoría por inundaciones y por desprendimientos en carreteras. Como decíamos, son 14 vías afectadas en este momento en la red secundaria de Castilla-La Mancha por esas inundaciones. Gracias, José Carlos. En Andalucía, Morillo, la cosa va mejor progresivamente. Sí, aquí van afortunadamente desescalando los planes de emergencia. Todavía quedan muchos desalojados, sobre todo en Grazalema, donde los investigadores del CSIC siguen viendo qué pasa en el subsuelo de esta localidad, porque hasta que no se seque la tierra no pueden tener estudios firmes y no para de llover. Y es verdad que hay alerta por viento en las 8 provincias andaluzas, pero parece que hay un giro hacia buen tiempo y creo que a lo mejor lo mismo en algún momento vemos un rayito de sol en Andalucía. Suerte con eso. En Andalucía no, en Portugal, las lluvias muy fuertes de estos últimos días están azotando el país. Se acaba de cortar la circulación en la principal autopista de Portugal, también la línea de tren que conecta Lisboa y Oporto, porque ha cedido el dique del río Mondego, que está desbordado en el centro del país. Así que Portugal ahora mismo está prácticamente partido en dos. Allí nos vamos, Brais Suárez, corresponsal, última hora. Bueno, justo ahora las fuerzas aéreas acaban de rescatar a 4 trabajadores que se habían quedado aislados en esta inundación que no deja de crecer cerca de Coimbra. Esta mañana allí también fueron evacuadas preventivamente 3.000 personas porque las autoridades advertían desde ayer de que esto podía pasar y ha pasado hace 2 horas. De momento se ha roto un tramo de uno de estos diques que contienen uno de los principales ríos de Portugal, el Mondego, y el agua está saliendo en grandísimas cantidades. El proceso de inundación será lento y constante. Lo acaban de explicar así el primer ministro, el presidente de la República y la ministra de Medio Ambiente, todos reunidos de emergencia en Coimbra. Han dicho también que esto no va a mejorar mañana y quizá empiece a mejorar el sábado, por lo que seguirán evacuando a más gente en las próximas horas. Ahora mismo, como decéis, las principales vías de comunicación de Portugal están cortadas y se da casi por hecho que se romperán más tramos de este dique, pero es que no pueden hacer nada para evitarlo. Desde el paso de Christine, las cosas no dejan de empeorar. En Portugal ya van 16 víctimas mortales, la última esta tarde durante unas labores de reparación, y la situación ha hecho dimitir esta misma mañana a la ministra del Interior y el gobierno está muy presionado. Brais, gracias. Pues sea. Pedro Sánchez reconoce que el accidente de Adamuz con 46 muertos va a obligar a revisar los protocolos de seguridad y los estándares de la alta velocidad en España, porque es obvio que han fallado. Que por mucho que se siguieran los protocolos de mantenimiento y de revisión, es una cuestión objetiva que no se detectó el fallo que derivó en el accidente con 46 muertos. Esto es lo que ha reconocido hoy el presidente en su comparecencia en el Congreso, 3 semanas después del accidente, y después ha llegado Feijóo y, sin esperar al desarrollo de la investigación, ha acusado al gobierno de negligencia continuada con resultado de muerte. Culpar al gobierno de un accidente con 46 muertos, y ha advertido de que Sánchez y sus ministros se sentarán en el banquillo.
y de que el gobierno ha llevado a España a un fallo multiorgánico. Todo esto. Claro, luego ha llegado a Abascal y ya no tenía nada más duro que decir. Julia Molina, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sánchez comparecía para dar explicaciones y aunque no ha aportado datos nuevos sobre la investigación, sí ha reconocido que hace falta un cambio en los protocolos. Es que esos protocolos, evidentemente, no son infalibles. Cuando se producen accidentes como el de Adamuz, lo que tenemos que hacer es investigar, aprender también de él y, por tanto, también tomar medidas y actuar en consecuencia. Pero el compromiso no es suficiente para una derecha y ultraderecha que consideran al gobierno el culpable de las muertes y que aspiran a verlo respondiendo ante la justicia. Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto. Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta. Que Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías. Un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales donde nosotros ya les hemos denunciado. La derecha quiere instalar la idea de que el gobierno sabía que el accidente podía ocurrir, que no hicieron caso a los avisos, y Sánchez ha intentado ir desmontando esas acusaciones. Les reprocha, especialmente al PP, que desinforman para generar miedo. Creo que es importante decir las cosas tal y como son y no mentiras, porque el señor Feijóo lo que hace es generar zozobra, crispación y mucha angustia e inseguridad entre la ciudadanía al propagar poco menos que este es un gobierno que no está haciendo sus deberes en materias que sí lo está haciendo. En un cruce de acusaciones sobre el trato a las víctimas, Sánchez ha recordado a Feijóo su actitud con Angrois y el líder de la oposición ha culpado al PSOE también de ese accidente. Ante las víctimas de Angrois, usted las vejó, las maltrató de todo modo, señoría. ¿Y sabe lo que dijeron esas víctimas, señor Feijóo? Fuimos tratados como terroristas. ¿Quiere que hablemos de la línea de Angrois? En Angrois hay un condenado, el maquinista, por una negligencia a 190 kilómetros hora. ¿Quién diseñó la curva de Angrois? El Partido Socialista Obrero Español. Pero ya está bien. Los socios han defendido al gobierno frente a las acusaciones más graves de la derecha, pero también le han pedido autocrítica. Gabriel Rufián, Esquerra. Sí que es cierto que llueve más que nunca. Desde que el gobierno gobierna, pues no sé, nos falta la invasión zombie, ¿no? Pasa de todo, totalmente de acuerdo. Pero yo era pequeño y los rodalías ya eran un asco, ¿eh? Se trata a la gente a patadas con los trenes, a patadas. Creen los socios que el gobierno tiene que mejorar la inversión para evitar accidentes como el de Adamuz o el de Rodalíes. Morillo, tu análisis de lo vivido hoy en el Congreso. Bueno, yo creo que todavía nos queda por conocer qué dice la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la CIAF. Yo creo que hay un compromiso que hoy ha vuelto a reiterar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que los resultados que salgan de esa investigación, cuando sean concluyentes, se harán públicos y que se depurarán responsabilidades, se hará justicia en la medida de lo posible, ¿no? Yo creo que eso es sobre todo lo que piden las víctimas. Y luego hay un reconocimiento explícito de que efectivamente... primero, que los protocolos no son infalibles. De hecho, hay un accidente con 46 muertos en Adamuz, que se van a revisar los protocolos y que la inversión en mantenimiento no es suficiente. Yo creo que eso también es un paso que tampoco nos debe de sorprender, porque efectivamente el Gobierno, para desconvocar la huelga de maquinistas, el ministro se ha comprometido a una inversión del 20% anual en el mantenimiento ferroviario. Es decir, cuando tú cedes en que tienes que subir hasta un 20% lo que inviertes en mantenimiento para alcanzar un acuerdo con los sindicatos, estás reconociendo una debilidad y es evidente que ahora se invierte más de lo que se invertía antes, que era nada, pero que lo que se invierte sigue siendo insuficiente, porque sobre todo por donde antes pasaba un tren, ahora pasan 7, prácticamente, porque la liberalización del sistema ferroviario conlleva que las vías sean muchísimo más transitadas, ¿no? A mí no me ha resultado nada sorprendente. Yo creo que el tono tan duro del PP y de Vox tampoco me sorprende. Yo creo que culpabilizar directamente al gobierno de las muertes, pues forma parte de la estrategia del PP, efectivamente, que es la estrategia que ha seguido Vox, y yo creo que ahí ha estado la intervención de Feijóo, que ha sido pues durísima, pero vamos, que no me ha sorprendido.
Hay una cosa que me ha llamado la atención. El Ayuntamiento de Huelva, la alcaldesa de Huelva, que estaba en la tribuna de invitados siguiendo la comparecencia, ha anunciado que están estudiando y que lo llevarán al Pleno Municipal personarse en la causa de Adamuz, que tiene un juzgado de Córdoba, ¿no? de Montoro. Sí. Yo creo que es un dato relevante, porque eso sí efectivamente rompe esa tregua tácita que hay en Andalucía, donde de momento las administraciones se mantienen en un clima de lealtad, por lo menos públicamente, ¿no? Entonces, si el Ayuntamiento de Huelva se persona como acusación popular, pues yo creo que será un salto más, que está en su derecho también, si lo aprueba el Pleno y así lo decide. Alcaldesa de Huelva del Partido Popular, Pilar Miranda. Efectivamente, Pilar Miranda, sí. Y bueno, poco más. Yo creo que efectivamente trazar un panorama de que esto es el tercer mundo, esto es inseguro, hay un deterioro tremendo del ferrocarril en España y que es inseguro coger un tren, bueno, pues puede ser una estrategia, pero yo creo que no se corresponde con la realidad. Sinceramente, es normal que tengamos miedo, ha sido un accidente muy duro, pero yo estoy convencida de que la mayoría de usuarios de la alta velocidad estamos deseando que se restituya de una vez la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, porque es muy necesaria y porque en este tiempo también nos estamos dando cuenta de lo que supone no tener esa prestación, ¿no? Fernando. Decían en House of Cards que los calendarios electorales son muy perversos, que la legislatura sirve para crispar y la campaña electoral para moderar el discurso. Y yo creo que lo peor de lo que estamos viviendo en este país es que hemos aceptado con mucha naturalidad que la labor de oposición consiste básicamente en crispar emocionalmente a la gente. Ni siquiera en establecer un debate sobre la necesidad de renovar los servicios públicos o cómo mejorar las inversiones en mantenimiento. Básicamente se sustenta sobre la crispación. La utilización de los muertos es verdad que es un elemento bastante descorazonador de la vida política, porque desde luego ningún partido político puede presumir de ser especialmente cauto con esos temas, pero hay una diferencia. Aquí en España vivimos, por ejemplo, había una clara mala gestión de la emergencia durante la Dana. Esto es indiscutible. Se puede atribuir probablemente a muchas razones diversas y complejas, pero hubo una mala gestión. El máximo responsable de aquello estaba en un restaurante, olvidando su responsabilidad, que era estar presente en una situación como esa y ejercer por lo menos de coordinador o como figura de liderazgo en esa situación. Lo vimos en el Yakolev, había una negligencia en la identificación de cuerpos para eludir responsabilidades. Aquí podemos hablar de desinversión. En este último accidente o en Rodalíes podíamos hablar de que efectivamente desde el año 1950 no había llovido con esta intensidad. Que partidos que niegan el cambio climático tengan la poca vergüenza en esta situación de utilizar lo que ha sido. Es verdad que Rodalíes siempre está abandonado, siempre ha recibido numerosas críticas por eso, pero digamos que en estas circunstancias probablemente no se atribuye exactamente a eso, ¿no? Sino que hemos vivido una situación excepcional. Y en el caso del accidente, podemos culpar de la desinversión sobre nuestra red ferroviaria, que por otra parte tiene incidencias. Solo en el 2025 han sido decenas de incidencias que se han resuelto sin ningún problema. Es verdad que este es un accidente trágico, con consecuencias trágicas, afecta a la vida de cientos de personas y por lo tanto pues no es comparable, pero los accidentes existen y las sociedades aprenden de los errores. Pero la desinversión no viene de ahora. En Rodalíes se invirtieron 1.200 millones el año pasado. La desinversión no viene de estos tiempos y si nos ponemos a rascar, pues probablemente el Partido Popular no tendría mucho de lo que presumir, porque la desinversión no se nota en los primeros años, se nota después, se nota cuando se va acumulando los estos. Y hacer de eso un ataque en lo jurídico, además mezclando la corrupción, que hasta donde sabemos no está relacionado con este capítulo. Ya habrá tiempo, además, de pedir responsabilidades judiciales, ¿no? Pero creo que dice muy poco sobre la fórmula de oposición, que lo único que consigue es agotarnos a los ciudadanos y perder la paciencia. Valentina. Bueno, yo creo que hemos visto hoy en el Congreso, efectivamente, es pues al presidente del Gobierno un poco en la línea en la que habíamos visto también al ministro Puente la semana pasada,
en la última comparecencia, ¿no? Donde dio, a mi modo de ver, bastantes más excusas que explicaciones, probablemente porque hay una investigación abierta, pero bueno, los primeros días y en las primeras casi 24 o 48 horas se ofrecieron algunas líneas importantes de la investigación, de la vía, de esa soldadura, y desde ahí tampoco hemos vuelto a saber cómo va avanzando esa investigación. Y a mí me parece que que la labor de oposición efectivamente es controlar al gobierno y donde tiene que dar las explicaciones y pedir responsabilidades políticas es en el Congreso, así que hasta el momento me parece todo bastante normal. Lo raro sería que la oposición renunciase a hacer esa labor de oposición y llevar las cosas a donde se tienen que discutir, que eso es a lo que nos estamos desacostumbrando, desgraciadamente, en esta legislatura, ¿no? A normalizar la vida política en donde hay que hacerla. Me ha sorprendido también la poca capacidad de hacer autocrítica del presidente del gobierno, igual que me sorprendió también del ministro Puente la semana pasada, porque, más allá de eso, de ofrecer, cuando se hagan cuando sepamos lo que ocurre, se harán todas las correcciones necesarias y se pondrán todos los recursos, recordando un poco a lo que pasó también con el apagón, parece que en aquello donde tiene el gobierno de la nación una responsabilidad directa, los procesos de investigación se alargan de una manera, bastante sorprendente, por otra parte, ¿no? Creo que en el apagón tampoco hemos sabido a día de hoy cuál es el mix energético. No hemos tenido de verdad un debate serio sobre cuál es el modelo que tenemos y qué es lo que falló como para poder no repetirlo de la misma forma. Yo creo que hubo una explicación técnica absolutamente concreta de lo que... Otra cosa es que el común de los mortales no lo entendamos. Claro, lo que pasa es que, en fin, en el mundo de la energía, de un debate de energía de 6 horas hoy y no creas, o sea, sigue habiendo un gran debate y sigue habiendo un gran debate, además, curiosamente, a escala europea, ¿no? Los europeos intentan preguntar a España qué es lo que... Y los españoles, hay una disputa importante entre las distintas partes para decidir qué ocurrió, con lo Sobre cual... todo para decidir quién paga. Porque lo que se determina qué ocurrió va a determinar quién tiene que pagar, como para que no haya debate. Claro que hay debate. Pero en este caso yo sí que creo que hay 2 datos que son ciertos. Uno de ellos es que este accidente se produce tras 2 años, como poco, de un deterioro enorme del servicio ferroviario. No solamente no puede ser casualidad que pasase de un compromiso de puntualidad en la alta velocidad, se decidió no hacerlo y no pagar las indemnizaciones de los billetes porque ya ningún tren llegaba a tiempo. Y esto lo hemos incorporado como una normalidad cuando no lo era. Podríamos decir que esto es, además, porque la liberalización del 2020 lo que ha hecho es meter una presión en las vías enormes, no solamente por la cantidad de viajeros, sino también por el número de trenes y el peso de los trenes. Todo esto se puede corresponder o no a la falta de inversión o a si la inversión que se ha seguido manteniendo se ha aumentado en la manera en la que la presión de las vías se ha producido. Y hay informes que te dicen, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria te dice que hay un aumento de las deformaciones en la vía de uno de los así llamados precursores de accidente. Es decir, ha habido también, el segundo elemento que creo que es un dato que es cierto, muchas quejas por parte de los maquinistas y por parte de los que no utilizan el tren, sino de los que manejan los trenes. Entre otras, y hoy en las peticiones de acusación está el sindicato ferroviario SERMAT, que sí que dice que puede tener acusa de infringir las normas de prevención en riesgos laborales, así como la legislación relativa a la seguridad en la circulación ferroviaria, lo que conllevaría un delito contra el derecho de los trabajadores y, por tanto, haber causado un homicidio imprudente. Es decir, lo que está haciéndose con la oposición en el Congreso es parte de lo que ya se empieza a dilucidar en la causa, ¿no? Yo no tengo ni idea de lo que falló y lo que no falló, y eso lo tendrá que determinar la investigación primero, claro, ingeniera, y después ya judicial. Pero por lo que sabemos a esta hora, en los meses previos al accidente no hubo ningún aviso de maquinistas concreto referido a la seguridad en ese punto de la vía. Yo creo que esto es importante, o sea, quiero decir, no se siguió operando sin actuar después de que alguien o los maquinistas o una inspección de Adif o hubiera algún indicio claro de que había un riesgo en esa vía para las vidas humanas y un riesgo de accidente. Eso nunca ocurrió. Había quejas
reiteradas de los sindicatos de maquinistas diciendo que faltaba inversión en mantenimiento, bueno, que ya habían convocado y desconvocado una huelga previa, todo este malestar existía, el tema de que se habían acumulado las incidencias y que la liberalización de servicios ferroviarios que entró en vigor en 2021 estaba sometiendo a mucha presión el sistema, las vías, todo esto eran quejas recurrentes y están ahí, están las notas de los sindicatos, pero una alerta concreta diciendo que en ese tramo de Adamuz había riesgo de que saltara una soldadura, de que hubiera un accidente, de que algo se había hecho mal, de que la obra se había hecho mal, de que la renovación integral se había hecho de forma inadecuada. Es más, todos los informes que tenemos en nuestras manos demuestran que la reforma integral de esa parte de la vía se había hecho cumpliendo los estándares de calidad más exigentes de la Unión Europea. Otra cosa es que veamos lo que invierte Francia, Italia y Alemania en mantenimiento de las vías y veamos lo que invierte España y nos damos cuenta que es muy, muy insuficiente, que deberíamos de invertir mucho más. Y lo que pasa es que efectivamente yo creo que esto no va de un peloteo de que el gobierno del PP invirtió muy poco, no, efectivamente durante la gran crisis económica, durante la recesión no se ha invertido en mantenimiento. El dinero que había consignado ha sido para hacer más kilómetros de alta velocidad. También en algún momento podríamos revisar el modelo y decir, somos un país con muchos kilómetros de alta velocidad que ahora hay que mantener. Siguen todos queriendo, cada ciudad de España, querer un tren AVE en la puerta de su casa. No sé, pero eso es impopular y ningún gobierno lo asumirá y ningún partido lo asumirá. Pero sí que creo que sí, la negligencia sería... Claro que lo queremos. ¿Tú crees que lo veremos? Sí. Sí, ¿Tú crees que veremos algún gobierno asumir? No, que claro que lo queremos. Ah, claro, por supuesto. La alta velocidad a todas las puntas de España, claro. Efectivamente, sí. Claro. Y ahora di tú a cualquier ciudad que no tiene derecho a que le llegue la alta velocidad. En Andalucía hubo un proyecto estrella de unir todas las capitales andaluzas por alta velocidad, un proyecto que por supuesto no se ha cumplido y nadie decía lo que hay que mantener es el servicio de cercanías que da servicio para ir a trabajar a muchísima gente. Nunca, nadie. Aquí solo eran proyectos estrellas de alta velocidad. Yo creo que esto es extensible al resto de España. Pero hombre, a mí sí me parece grave dar a entender que se conocía una negligencia, una mala obra, una inspección fallida, algo, y se miró para otro lado. Es que eso sí que hubiera entonces sí que habría una responsabilidad penal que yo creo que estaría clara, pero es que eso no, hasta donde sabemos, hoy en día no ha ocurrido. No, no creo que la intención sea decir que había una denuncia concreta, porque entonces sería tremendo, ¿no? Una denuncia concreta en este punto concreto, pero lo que sí sabemos, y lo han titulado, es que Adif, por ejemplo, avisó de 8 incidencias técnicas de Adamuz meses antes del accidente de tren. Los problemas en este punto, en la línea Madrid-Sevilla, llegaron al Senado el pasado verano. Y lo que yo os he leído hace un minuto es... Valentina? Eso eran incidencias menores. Esto lo explicó el ministro en sus comparecencias, que había una que habían atropellado a un animal, había una del pantógrafo, había una de que faltaba balastro. Es decir, bueno, y después muchas incidencias de retrasos porque ahí había una obra. El último informe de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria es una agencia estatal que mide la seguridad de los ferrocarriles. Dice que en el año 2022 se produjo un aumento de las deformaciones en la vía de los así llamados precursores de accidente. ¿En ese punto? No, en ese punto no, en las vías. Claro, sí, en las vías. Es que lo que estamos viendo... Y la carta de agosto también hablaba de todas las vías de alta velocidad en España. Claro, todas. Claro. Entonces, si quieres, mañana las levantamos todas enteras. No, pero lo que es lógico es que no se trata de que levantarlas todas enteras, se trata de que ha habido 46 muertos en un accidente de tren que se necesita investigar. Obviamente, por si acaso es gravísimo lo que ha pasado, pero precisamente porque es gravísimo lo que ha pasado, no hace falta mezclar cosas que no tienen nada que ver y que no estoy diciendo que tú lo hagas, entiéndame. Pero me da la sensación de que con la intención de zumbar legítimamente, de atizar legítimamente al gobierno, se están mezclando informes, cartas, análisis, respuestas a peticiones de subvenciones en los que hay una palabra que coincide con el mensaje que se quiere enviar para dar la sensación de que se había advertido sobre el riesgo específico de ese punto kilométrico, que por cierto es una expresión que ha vuelto a utilizar hoy Feijóo, ese punto kilométrico. Se están mezclando muchas cosas cuando es lo suficientemente grave. Se han muerto 46 personas en ese punto de la vía del tren como para andar mezclando ahí informes de la Comisión Europea, respuestas a peticiones de subvención.
Bueno, es lo suficientemente grave como para poder pedir explicaciones. Obviamente, explicaciones y dimisiones si se quiere, claro que sí. Y que además pero que se mezclar investigue, cosas que no, claro. que pero la no realidad, son... la realidad que sí vivimos es que desde el momento del accidente hasta hoy, el servicio ferroviario en todo el resto del país está sufriendo unas anomalías que no son lógicas. Claro. Es decir, si solamente fuese esta vía la que estuviese afectada. Porque está sufriendo un deterioro y un servicio que es, vamos, de vergüenza en la vía Madrid-Barcelona. Además, ha coincidido con... Entonces, claro, el hecho de que tengamos un gobierno, y además esto pasa en un ministerio, que nadie lo dice nunca, pero oye, un ministerio que francamente ha tenido al frente a 3 personas, por no decir solamente 2, porque Raquel, la ministra que ha habido en el medio, Raquel Sánchez, pues prácticamente estuvo minutos en el cargo, pero los 2 ministros que tenemos a un señor en la cárcel y a otro, o sea, es decir, no se ha tomado en serio la gestión de algo tan importante como un Ministerio de Transportes, que creo francamente que es como para pedir al gobierno pues que se lo tome en serio. Fernando. Pero Valentina, si el debate se hubiera producido, el debate político en estos términos, sería perfectamente aceptable. Yo no estoy de acuerdo en que la labor de oposición, ¿cómo no va a hacer el Partido Popular su legítima labor de oposición? Porque el PNV es oposición y no se pronuncia en estos términos. En el PNV no es oposición, gobierna en el País Vasco con el Partido Socialista. Es oposición en el Congreso de los Diputados. No, pero si ha Juanma Moreno es oposición y no se pronuncia en estos términos. Isabel Díaz Ayuso es oposición y se pronuncia en otros términos. Hay formas no es oposición, la oposición. Hay formas de hacer oposición y hay formas de expresarse. Y hay forma de hacer gobierno. Y se puede hacer, como lo has hecho tú, de forma sosegada, pues pidiendo explicaciones y dando argumentos técnicos y con una cierta cualificación técnica. También te digo, no todos los debates son susceptibles de ser trasladados a cuerpo descubierto a la opinión pública, porque no estamos preparados. Yo reconozco, aquí en España hemos visto como la gente en el 11M informáticos se pronunciaban sobre la composición química del titadine. Fernando, es verdad. Y no todos los debates, porque tienen una cierta complejidad, los podemos asumir. Yo no me siento con capacidad técnica y sospecho que en esta profesión, desde luego ya entiendo que la gente cuando escuche esto dirá, pues estáis vosotros para hablar. Sí. Porque efectivamente, no todos los asuntos son debatibles. Yo no puedo enfrentarme a un ingeniero técnicas para saber cuáles son los defectos de la composición química de los raíles o de las traviesas, para saber si ha fallado por una microfisura. Es absurdo, estamos descendiendo a un territorio que es imposible. Y además hay una comisión de investigación que lo está haciendo. Y luego ya podemos entrar en que había quejas o no, que luego se cogen con... Lo que no quita, Fernando, para que la oposición pueda hacer la oposición más dura del mundo con un accidente con 46 muertos. Lo que pasa es que la cuestión es ¿dónde colocamos la línea entre la oposición dura, la exigencia de responsabilidades, la fiscalización y el control, que son parte de su naturaleza, y dónde empieza la crispación y el deterioro de la vida pública? Bueno, es que y seguramente hay, bueno, pues yo creo que hay político en el que cuando habla Isabel Díaz Ayuso, creo que la fotografía es clara. Cuando habla Juanma Moreno es clara. Y parecía... Puente, ¿no te parece que cuando ha hablado Puente en los medios de comunicación, sobre todo en Twitter... Bueno, pues sospecho que tú crees que no, pues ya tenemos otra línea clara. ¿Pero sobre el accidente o antes? Pero Feijóo se presentaba como un líder moderado en tiempos complejos. Y lo que ha sucedido es que están poco a poco mimetizándose con el partido Vox. Avancemos y precisamente hablemos de la relación entre el PP y Vox, que hoy han estado muy suaves entre ellos, Feijóo, Abascal. El PP tiene la disyuntiva de cómo abordar lo de Vox. Ayer se puso a hacerle mimitos públicos y a decir, oye, sí, mira, vamos a gobernar juntos en Extremadura, en Aragón o donde haga falta, porque la sociedad pide cambio. Cada vez que vamos a votar piden cambio y ese cambio tiene que ejecutarse sea como sea. Y si es con Vox, pues con Vox. Esto que decía Esther Muñoz de, pues con los hermanos, que nos llevamos mal de vez en cuando, pero la fraternidad y tal y tal. Bueno, Vox, mientras el PP ayer estaba diciendo eso, Vox al mismo tiempo les estaba atizando y les estaba despreciando en público. Hoy Vox ha confirmado que pide en Extremadura una vicepresidencia y consejerías con competencias en agricultura, interior, seguridad, economía. Visto que Vox posiblemente lo ponga mucho más fácil en Aragón que en Extremadura y que en Extremadura va a hacerle sudar sangre a María Guardiola, en el PP han empezado a intentar proyectar la imagen de que rehenes de Vox tampoco son y que tienen otras opciones. Y han empezado a agitar ahí lo de que el PSOE se abstenga para hacer a Guardiola presidenta. Claro, ha salido el PSOE
a decir esta tarde que abstención de qué. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. A Génova le encantaría, por supuesto, un debate de investidura solventado con una abstención del PSOE, gratis et amore, y luego gobernar en solitario entendiéndose con Vox cuando tocara. Es decir, solventar el primer escollo y ya veríamos después. Pero claro, ellos mismos saben que es imposible y que aunque fuera posible, pronto se convertiría en un viaje a ninguna parte. Por eso asumen que todo pasa por conseguir atraer a Vox al redil. Dicen en la dirección popular que no le restan legitimidad para pedir, pero que si no rebajan sus exigencias, el escenario se complica. Según le han contado fuentes populares a nuestros compañeros de la SER en Extremadura, la ultraderecha se ha descolgado pidiendo una vicepresidencia que aglutine funciones económicas, diálogo social, emergencia a su interior. También reclamarían uno de sus clásicos, la Consejería de Agricultura. El PP extremeño está que se sube por las paredes y no para de recordar que han obtenido más del 40% de los votos y que las demandas de Vox deben ser proporcionales. Les hemos aceptado el 93% de sus medidas, les damos consejerías, les damos presupuesto. ¿Qué más quieren? Vox, por su parte, acusa a los populares de romper el pacto de silencio que debía envolver las negociaciones. Al fondo subyace un miedo que empieza a calar en el PP, que Vox tenga interés en que los extremeños vuelvan a visitar las urnas. En Génova creen que la repetición no les sentaría bien y van a tratar de evitarla por todos los medios. Valentina, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo lo que creo es que efectivamente todos sabemos que una repetición electoral penaliza siempre al que provoca esa repetición electoral. Entonces, parte de lo claro, que... Lo que pasa es que hay que fijar el relato de quién provoca. Pues eso, por eso creo que es muy importante para María Guardiola en este momento, pues dejar dispuesto y tener muy claro cuáles son, que ella quiere ir a la investidura y lo que ha hecho es llamar, pues lo ha contado ella, ¿no? Que primero ha llamado al Partido Socialista, que cuando tuvimos las elecciones en Extremadura yo dije en antena y tuvo un poco, recibí algunos mensajes, ¿no? De claro, ya solo faltaba pedir la abstención, y yo lo que decía es que, hombre, un partido que se presenta con un claim tan claro, con una petición tan clara, que es ser el dique de contención para frenar a la ultraderecha, si eso de verdad es lo que, como rezaba, lo que pretendía hacer el Partido Socialista, y recibe el peor resultado de su historia en Extremadura, pues a lo mejor no es tan descabellado el hecho de que se pudiese plantear una abstención, si es verdad que quiere ser el dique de la contención. Lo que no vale es decir, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada para facilitar este gobierno, y a la vez exigimos que el Partido Popular no se entienda de ninguna manera con Vox, porque entonces verdaderamente es una forma de imposibilitar que haya un gobierno. Berlín. Es que este debate, porque finalmente lo que se consigue es culpar al Partido Socialista de la situación o en qué desemboque todo esto. El debate se da en el partido, se da en el PSOE. Rodríguez Ibarra lo ha dicho abiertamente, hay otras personas que lo han dicho abiertamente, no es la primera vez que lo dicen, y seguramente forma parte de esas dos almas que tiene el PSOE, que hay una cierta tendencia a, bueno, podemos acercarnos al Partido Popular en algunas ocasiones o en algunas circunstancias, pero no es el alma mayoritaria ahora mismo dentro del PSOE, y en todo caso cabría preguntarse qué haría el Partido Popular si estuviera en la situación contraria. Para empezar, estamos ya en otra página. El PP ya ha pactado con Vox en comunidades autónomas, en muchos ayuntamientos. Bueno, el PP ha pactado con Vox en numerosos lugares, pero cuando ha tenido la ocasión de hacer lo mismo con el Partido Socialista, dices Pachi López. Sí. Ayuso no lo hizo en Madrid, pero es que en Murcia no lo hicieron. Es que en Cantabria no lo hicieron. Es que el Partido Popular, cuando ha tenido la oportunidad de dejar gobernar a la lista más votada, no lo ha hecho. Te habías presentado las elecciones diciendo que quieres frenar. No lo ha hecho. A Ángel Gabilondo. A Podemos, que es donde. Bueno, a Ángel Gabilondo, oye, que se llegó a un acuerdo con Vox y Ciudadanos para evitar que gobernase Ángel Gabilondo. De manera que cuando el PP lo exige o lo pide, porque tampoco lo exige lo hace con la boca pequeña, pero, y no nos engañemos, si es que esa página ya ha pasado, estamos en otro escenario. Si el Partido Popular llega a acuerdos con Vox, y además lo va a necesitar hacer porque ante unas elecciones generales es el único escenario posible. Si seguimos en esta lógica electoral, y no parece que vaya a cambiar la sociología española de aquí a los próximos 2 años. De manera que el PP se tiene que asegurar una estabilidad y un cierto fair play con Vox. Podrán poner el precio más alto o menos, porque es de lo que se está discutiendo. Si va a vicepresidencia, van 3 o 4 consejerías, será más o menos caro.
pero que el Partido Popular va a llegar a un acuerdo con Vox, pues si lo ha hecho en todas partes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Pero si no, ¿cuál sería la alternativa? Pero es que además es un debate absurdo. Si Abascal sale del Partido Popular, si el votante de Vox comparte una buena medida del programa político del Partido Popular, podrán ser más o menos exagerados en la retórica, pero si no están tan lejos, es muy difícil que no lleguen a un acuerdo. Fernando, entiendo tu planteamiento, pero yo tengo serias dudas de que Vox de verdad quiera entrar en los gobiernos autonómicos, pese a las declaraciones públicas. Claro, pese a las declaraciones públicas de Abascal diciendo nosotros queremos entrar en los gobiernos y queremos gobernar, Vox tiene una estrategia que ha sido muy exitosa. Desde que rompió los acuerdos autonómicos y salió de los gobiernos, se ha despegado, ha despegado en las encuestas, está subiendo como la espuma, sabe perfectamente que estar fuera de los gobiernos le da muchísimo más rédito, que no gestionar garantía de que sigue subiendo en las encuestas. Entonces, mi duda real está en saber si Vox quiere o no quiere entrar en los gobiernos autonómicos. Pero Isabel... Y no lo sé, porque quizás tenga una estrategia pensada para las elecciones generales y diga yo, ¿para qué me voy ahora? Yo voy a forzar aquí, sobre todo en Extremadura, porque es que además creo que la situación en Extremadura y en Aragón es diferente, porque a María Guardiola le tienen muchas ganas, porque es que esta señora, yo la oí ayer decir, con un 43% de apoyo, no tenemos que travestirnos de Vox, y yo veía en mi investidura el 3 de marzo y digo, tiene muchísima razón en su planteamiento, pero claro, es que en junio de 2023... se tuvo que tragar sus palabras y después de decir de ninguna manera voy a llegar al acuerdo con Vox en los términos en los que me está planteando el partido de Santiago Abascal, pues sí, pues cedió, la llamaron de Génova y cedió y se presentó a su investidura diciendo la pobre que su palabra no era tan importante como el futuro de los extremeños, que vaya mal trago que tendría que pasar. Entonces, no sé cómo, por una parte, no sé cómo Guardiola repite la estrategia de lanzarle el órdago a Vox sabiendo lo mal que le salió la otra vez, y por otra parte, tengo serias dudas porque me genera mucha desconfianza la estrategia electoral que tenga Vox, que creo que está mucho más encaminada a que Abascal lo pete en las generales que en tener ninguna responsabilidad de gobierno en las autonomías, porque las autonomías le importan un pimiento, por ser fina, sinceramente. Entonces tengo dudas. No, yo tengo dudas también de que hayan entendido cuál es el mensaje, que es bastante curioso, ¿no? Lo que han dicho, que María Guardiola no había entendido el mensaje de las urnas, ¿no? Y dices, pero si efectivamente Vox lo que ha hecho es subir de 5 a 11 diputados, pero el Partido Popular tiene 29, entonces el mandato de las urnas, desde luego, no será ni que gobierne Vox con las consejerías que deciden, y además teniendo la presidencia de la Asamblea de Extremadura, ni no la tienen. No, por eso, se la dieron. Pero que es lo que pretendían también, forma parte de la negociación de máximos, que es donde se sitúan, porque en alguno de estos casos, me entra en la duda, efectivamente, de que quieran de verdad entrar en una negociación o que lo que simplemente quieran es imposibilitarla para poder, para precisamente responsabilizar al resto de una posible convocatoria electoral de nuevo, ¿no? Por cierto, esto en la derecha. En la izquierda, la reconfiguración de la izquierda nos está dejando momentos que nunca creeríamos. Gabriel Rufián hoy defendiendo en el Congreso su proyecto para aglutinar a los partidos de izquierda de toda España. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Sí, el portavoz de Esquerra ha aprovechado la réplica a Pedro Sánchez para defender su idea de ese frente de izquierdas ante quienes no lo terminan de ver. Señorías, quien se crea que lo que viene es lo de siempre se equivoca. Yo les entiendo. Entiendo las dinámicas de los partidos, pero lo que viene no es lo de siempre. Vienen ilegalizaciones, encarcelamientos, cierres de medios de comunicación, imputaciones. Yo soy catalán, yo soy independentista, pero quien crea que el fascismo se va a frenar en tu frontera se equivoca. Por eso pide diálogo a la izquierda. O hablamos entre nosotros y nosotras o nos vamos al carajo. Y sostiene que la única buena noticia es que por unos días se está hablando de lo que va a hacer la izquierda. Esto dice Rufián para defender su proyecto, y no ha sido lo único que ha defendido hoy. También al ministro de Transportes, Óscar Puente, frente a la comparación con Carlos Mazón a la hora de valorar la gestión de la tragedia. Óscar Puente a las 3 horas del accidente estaba haciendo una rueda de prensa. Mazón
se estaba tomando la tercera copa. No, Óscar Puente no es como Mazón. Esto entre aplausos de la bancada socialista. El líder del PP, Feijóo, no lo ha dejado pasar. La nueva esperanza de la izquierda de España. Señor Rufián, enhorabuena. Y ha ironizado con que el papel de Rufián en el debate de hoy le coloca, a su juicio, como adjunto al portavoz del Grupo Socialista, de Patxi López. El diputado independentista que ha pasado de adjunto al señor Junqueras a adjunto al señor Patxi López, aunque he de reconocer que usted es mucho mejor portavoz del Partido Socialista que el ingeniero López. Rufián le ha vuelto a contestar. Prefiero ser adjunto del señor Patxi López que siervo de la señora Ayuso. Y le ha afeado a Feijóo que haya cargado contra todos los grupos menos contra Vox. Ya sabemos con quién quiere gobernar, le ha dicho. A pesar de que ayer el equipo de Yolanda Díaz insistió en que tiene que ser ella la candidata a las próximas generales dentro de esa nueva coalición que van a hacer los partidos que ahora mismo forman Sumar, hoy ella ha intentado esquivar ese debate del liderazgo que, quieran o no, va a ser el gran lo que va a marcar toda la conversación en torno a esa propuesta política hasta que dejen cerrado el debate del liderazgo, que es fundamental. Josué Coello. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. A pesar de que no era la hoja de ruta trazada por los 4 partidos que refundarán la marca Sumar, el debate sobre el liderazgo ha copado toda conversación sobre el futuro proyecto. Yolanda Díaz no aclara si quiere repetir o no como candidata y ella misma ha despejado balones cuando le preguntábamos esta mañana. Todo lo que sirva para ensanchar la esperanza, bienvenido sea. Les quiero ser muy claros. Va de movilizar a la gente, no va de otra cosa, no va de hablar de nosotros mismos. Es un gravísimo error hacer esto. Va de la gente. El equipo de la vicepresidenta pide calma ante una decisión que empieza a poner nerviosos a algunos dirigentes que estarán dentro de la nueva alianza. En privado, estos responsables creen que sea cual sea la decisión de Díaz, debería tomarla ya para desbloquear un debate que pasa por saber cuáles son sus aspiraciones. Y en este debate, Pablo Bustinduy se descartaba como líder. Sí, la descarto porque mi tarea es otra, mi tarea es empujar desde el gobierno para conseguir mejorar la vida de la gente. Ayer mismo lo hicimos con el decreto para impedir que haya subidas abusivas de aquellos carroñeros que buscan lucrarse a costa de la necesidad de la gente, como lo vimos con los incendios o como lo hemos visto con el accidente. Mientras que Mónica García evitaba poner el foco en el futuro papel de la vicepresidenta. Yo ahí no me puedo meter ni puedo hablar por nadie. Lo que sí que sé es que vamos a seguir en un proyecto juntas, que vamos a seguir en un proyecto juntos, que vamos a estrechar los lazos para hacer una red sólida. Nadie quiere abordar el liderazgo, pero todos hablan de liderazgo con una pregunta que se hacen en el espacio y que empieza a inquietar. Si Díaz decide apartarse, Aimar, nadie sabe decir quién sería el perfil más idóneo para sustituirla. El tapado, ¿quién es el tapado? Esta es la gran pregunta hoy, estos días en todos los círculos políticos. ¿Quién es el tapado para esa coalición? O la tapada. El debate que hoy ha dejado claro, ha quedado una cosa bien clara en las horas que ha durado ese debate en el Congreso, es que al gobierno le va a ser muy difícil recomponer la mayoría parlamentaria. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Será la primera vez que Sánchez acudía al Parlamento en este nuevo curso, así que los socios no han querido dejar pasar la oportunidad de ajustar cuentas con el presidente después de semanas de tensión por los incumplimientos en el caso de Junts per Catalunya. Han fet que el català sigui llengua oficial a Europa? No. Han traspassat les competències en matèria d'inmigració? No. A quien hoy se ha dirigido la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero. Señorías de Junts, en estos momentos solo hay 2 opciones, la de la democracia y la cohesión social, y la del autoritarismo que sueña con meterles a ustedes y a muchos otros catalanes y catalanas en la cárcel. Sánchez no ceja en su intención de desenredar la maraña en la que se ha convertido la mayoría que permitió su investidura, con grupos como Podemos haciendo este pronóstico sobre el rumbo de la legislatura. Usted, estoy segura de que lo va a intentar, prolongar su mandato el tiempo máximo que pueda. Pero lamentablemente por este camino, para lo único que van a servir esos meses es para seguir alimentando el malestar con el que crece el bloque del Partido Popular y Vox. Sánchez, sin embargo, sigue convencido, así lo ha dicho desde la tribuna, de que será capaz de cuadrar el círculo. Desde luego este gobierno va a continuar trabajando por la clase media trabajadora durante todos los días de esta legislatura y alinear a los grupos que le apoyaron en la investidura para llegar a dicho hasta julio de 2027. Tendremos tiempo después para debatir acerca de las distintas derivadas políticas que han quedado en el aire, pero si usted nos está escuchando ayer, más o menos a esta hora, empezamos a emitir aquí en Hora 25 un reportaje para recuperar la memoria de lo sucedido hace 30 años. Este fin de semana se cumplen 30 años del asesinato de Francisco Tomás y Valiente a manos de ETA. Y ayer recordamos la salvajada
de lo que fue aquel atentado, como todos los demás, pero aquel con una crueldad, en fin, asquerosa, y las consecuencias sociales que tuvo aquello, y la repulsa de la universidad que se puso en pie, la calle, toda España, que se puso en pie a decir hasta aquí, basta ya. Hubo concentraciones en todo el país. La más multitudinaria fue en Madrid, que se produjo solo 5 días después del atentado, y en esa manifestación estuvo el que entonces era secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Antonio, a esta casa que es la tuya. Antonio, fuiste secretario general de Comisiones desde el 87 hasta el 2000 y en aquel momento tenías una voz muy importante en el debate social en España. ¿Qué supuso para la sociedad española el atentado de ETA contra Tomás y Valiente? Aymar, en primer lugar, mira, ha habido algo que no he contado durante 30 años. Porque en aquel momento, cuando más se necesitaba la unidad frente al terrorismo, lo que una pequeña circunstancia, digamos, una incidencia, podría haber sido utilizada por alguien para la discordia, ¿no? Aquella manifestación de Madrid, y solo de Madrid, se nos fue una de las manos en Zaragoza, ¿no? El origen había sido porque una iniciativa, a mí se me ocurrió cuando asesinaron a Tomás y Valiente, recordar que aquel año 96 había empezado muy mal, ¿no? Con una frenética actividad asesina por parte de ETA. Pocos días antes, no sé, incluso el día antes o 2 días antes, habían matado a Fernando Mújica, ¿no? Entonces yo empecé a percibir un ambiente tan injusto como pernicioso. Un ambiente en el que se confundía a los vascos con ETA. Y entonces llamé a Arzalluz para decirle, mira, pienso que esto es muy peligroso, hay que cortarlo, podríamos hacer manifestaciones más en positivo en toda España, reafirmando la democracia frente al terrorismo y sobre todo con el grito de vascos sí, ETA no. Arzalluz en aquel momento me puso sobre todo 2 objeciones que yo comprendía aunque no compartía, ¿no? Por un lado, él temía que al día siguiente se encontrase con una contramanifestación de HB en Bilbao y entrar en esta espiral de manifestaciones contra manifestaciones. Por otra parte, también, ironías de la historia de este país, él le repugnaba, ¿no?, en aquel momento la posición que tenía Aznar, que iba ya avanzando en precampaña electoral, la modificación del Código Penal para endurecer las penas, ¿no? Es decir, volver a utilizar la justicia por encima de la política para afrontar aquel gravísimo reto que tenía la democracia española en aquel momento, ¿no? Yo le dije, mira, yo te doy mi palabra que HB no se va a medir con la manifestación de Bilbao. Esto sale en toda España de forma masiva. Bueno, si Aznar se compromete en estas manifestaciones, a lo mejor también se atempera un poco. Me pidió 48 horas para consultarlo y a las 48 horas se volvió el hombre a reafirmar en que no lo veía conveniente. Entonces dije, mira, será peor el remedio que la enfermedad si hacemos manifestaciones en toda España y no se hacen en Euskadi. Entonces, en consecuencia, yo, de acuerdo con lo que pensaba, hicimos solamente la manifestación de Madrid. Hablé con Cándido Méndez, que por supuesto lo vio inmediatamente, y entre los 2 sindicatos fuimos los que organizamos aquella manifestación, ¿eh? Quisimos darle todo el protagonismo justamente a los partidos políticos. Recordemos que estábamos ya prácticamente en campaña electoral, las elecciones estaban convocadas para el 3 de marzo, y quisimos que en el centro de la pancarta fuesen Felipe González y Aznar. Nosotros, que éramos a fin de cuentas los promotores, nos pusimos en los rincones. Yo prefería en ese momento restar protagonismo para que hubiera suma de voluntades diversas frente al terrorismo y a favor de la democracia. Bueno, pues este empeño mío y de los 2 sindicatos, ¿no?, se vio triste, lamentable, injustificablemente desbaratado por Aznar. Aznar en aquella manifestación rompió por primera vez el consenso básico que habíamos tenido desde el inicio de la democracia frente al terrorismo. Empezó a utilizar desde la propia cabecera de la manifestación el terrorismo como arma electoral, dejando incluso algunas insinuaciones bastante infundadas, insidiosas, hacia la, no digamos la permisividad, pero sí una especie de relajación del gobierno, etcétera, ¿no?
Bueno, esto, como vemos, ha ido en aumento, lamentablemente, ¿no? Después vino Rajoy a imputarle a Zapatero que había traicionado a los muertos, y ahora pues Feijóo cada día, más que pensar como un responsable político, pues busca ver qué ocurrencia más salvaje se le ocurre cada día, ¿no? Y efectivamente se produjo una gran contradicción, porque por un lado, como antes señalabas, aquella manifestación que fue multitudinaria, en la universidad se tuvo la iniciativa aquella de pintarse las manos de blanco, el basta ya, etcétera. Por un lado, la ciudadanía era la primera vez que asumía muy directamente la lucha contra el terrorismo, y de aquella forma tan sensata, con tanto coraje democrático en las calles, y al mismo tiempo el principal partido de la oposición, que en pocos meses después formaría gobierno, el PP, rompía aquel consenso, ¿no? Y este es un divorcio, una fractura que se produjo en aquel momento, con la que yo, fíjate, creo que se ha sido y se sigue siendo demasiado condescendiente con la derecha. La derecha española ha tenido un tratamiento por parte de los demás demócratas que no se ha merecido, ¿no? Tal vez en esto sí el conjunto de las fuerzas democráticas han demostrado, o demostramos en su momento, mayor responsabilidad para seguir fraguando aquella unidad frente al terrorismo y a favor de la democracia que lo que ha tenido el PP, ¿no? Los que estabais en primera fila en aquellos años, ¿cómo vivíais la etapa salvaje de ETA? El hecho de que hubiera asesinatos cada 10 días. ¿Cómo lo vivíais? Pues a veces lo vivíamos tan directamente que pocos meses después yo fui amenazado por tercera vez. Las 2 veces anteriores yo siempre me remitía a los amigos del Sindicato Unificado de Policía, ¿no? Que eran, en fin, muy próximos entonces a Comisiones Obreras, y pues yo rechacé, nunca quise llevar ni chofer, ni escolta, ni coche oficial, ni nada de esto, ¿no? Y entonces, bueno, las 2 primeras amenazas no las tomaban muy en serio, a los de los sub más o menos me cubrieron y tal, pero la tercera, después del asesinato de Tomás y Valiente, además quiero recordar una cosa que para mí fue lo más entrañable. En la Capilla Ardiente, cuando fui al Constitucional, me encontré con la viuda, y a mí me emocionó bastante, que me dijo: mira, la noche anterior habíamos estado hablando de ti. Bueno, a mí poco después, como decía, donde yo vivía, parece que alguien, no sé si un funcionario de policía local o quién, creyó ver a Bienzobas. Bienzobas es el asesino de Tomás y Valiente. Y ya digo, pocos días antes yo había recibido una amenaza en Comisiones Obreras, en mi despacho. Aquello ya, los del SUB me dijeron: esto es bastante más serio, hay que comunicárselo al gobierno. Efectivamente me recibieron, ya estaba Mayor Oreja, el ministro del Interior, y Ricardo Martí Frusa, que tuvo un comportamiento de luego ejemplar. Yo estaré siempre muy agradecido, porque él fue la persona que mejor me atendió. Me dijo: mira, no podemos permitir que siga sin escolta. Yo me seguí negando, entonces me dijo: bueno, solamente te permitimos que al menos aceptes lo mínimo, y lo mínimo era un servicio de contravigilancia. Venían 2 guardias civiles jovencillos, por cierto, con un R5 desde un cuartel que había próximo a mi vivienda entonces. Se ponían a vigilar tu casa, ¿no? Se ponían a vigilar tu casa. Sí, bueno, más que vigilar, ellos me escoltaban hasta que llegaba próximo a la sede de Comisiones Obreras y volvían a su cuartel, ¿no? Y lo que más lamento es que, bueno, yo por aquel entonces llevaba, mi hija tenía 16 años, lo único que podía hacer era llevarla a primera hora al instituto, y cuando un día me vio mirar debajo del coche, porque yo lo dejaba en la calle, ¿no? Y decía: mira, no te puedo llevar y tal, pues en fin, ella le afectó mucho. Me dijo: papá, yo quiero morir contigo. Esto no se lo perdono a ETA, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, esto como se inició aquel camino tras el asesinato de Tomás y Valiente, con esta respuesta a la ciudadanía, yo creo que es lo que fundamentalmente permitió vencer al terrorismo y superarlo, ¿no? Antonio Gutiérrez, muchísimas gracias por venir, por contarlo. Muy buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Mañana se va a vivir un día importante de cara al futuro juicio del caso Mascarillas. Es el caso en el que la Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo
7 para Víctor de Aldama, por presuntamente haber sacado tajada corrupta de la compra de mascarillas por parte de las administraciones públicas cuando estábamos todos desesperados por el COVID y por buscar algo con lo que protegernos. Mañana es la audiencia preliminar, que decíamos antes con Isabel Vega, oficiosamente es el primer día del juicio. Mañana audiencia preliminar y ahí vamos a escuchar qué alegan los abogados de esta gente. Miguel Ángel Campos. Ábalos y Koldo centrarán sus peticiones en tratar de que el juicio se traslade a la Audiencia Nacional. En este sentido, la defensa de Koldo ha presentado un escrito de última hora mediante el que insta al Supremo a que presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, mientras este tribunal decide, suspenda la celebración del procedimiento. La defensa entiende que juzgar a Ábalos y al resto en el Supremo cuando ha perdido el aforamiento conculca el derecho comunitario, revoca la competencia del Supremo y Europa debe pronunciarse antes de continuar con la causa para no incurrir en posibles nulidades. Si el Supremo no acepta esta petición y sigue con la vista preliminar, las defensas insistirán en la falta de competencia del Supremo, en que se rompe la continencia de la causa porque una parte sigue investigándose en la Audiencia Nacional y los acusados allí no tendrán derecho a oponerse a la prueba que valore el Supremo. También se invocarán nulidades como que no han tenido acceso a los audios intervenidos a Koldo ni a otras fuentes de prueba, causándoles indefensión o distintas vulneraciones de derechos. Ábalos, Koldo y Aldama están citados a las 11 de la mañana. Y hoy ha testificado en la Audiencia Nacional, en el caso de los hidrocarburos, el chofer de Carmen Pano. Carmen Pano, recordarán ustedes, es esta empresaria que asegura que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE de parte de la trama de los hidrocarburos. El chofer ha dicho que efectivamente llevó a Pano a Ferraz con una bolsa llena de dinero, que vio billetes en fajos y que cuando ella volvió al coche ya no llevaba esos billetes. Él lo que no ha podido testificar es si ese dinero Carmen Pano lo entregó en la sede o a quién se lo entregó, porque él se quedó en el coche en una calle cercana, es lo que ha dicho. Isabel Vega. Buenas noches. Fue la propia Carmen Pano la que facilitó el nombre del chofer porque podía, decía ella, corroborar que la llevó con dinero en efectivo a Ferraz a finales de 2020. Y él ha confirmado este extremo, aunque con matices. Álvaro Gallego, como testigo, ha señalado en la Audiencia Nacional que la condujo hasta allí porque, tras pasar por el despacho de Aldama, ella le dijo que tenía que hacer una cosa. Vio que llevaba una bolsa de papel que contenía otra bolsa de plástico con fajos de billetes de 50 euros. Al llegar a Ferraz, paró un segundo, ella se bajó y la observó cruzar la calle camino de la sede del PSOE, pero tuvo que mover su vehículo a una calle aledaña para esperarla en doble fila. Ella volvió, según su relato, 10 minutos después y sin la bolsa. El chofer no podía afirmar ni que la hubiese entregado dentro de la sede ni a quién, tampoco la cantidad de dinero que había. Dice que a él no le daban explicaciones. Pano viene declarando que fueron 90.000 euros en 2 veces, ambas por indicación de Aldama y con fondos de Claudio Rivas, imputado por fraude con los hidrocarburos. El comisionista, sin embargo, asegura que ella se lo está inventando. Manuel Javois, buenas noches. Aymar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Esto de los fajos de billetes qué te dicen? Esta noticia me ha hecho gracia por dos asuntos. El primero es que ya sabes que de estas corrupciones me interesa el momento en que todo el mundo tiene que irremediablemente mancharse. El dinero está ahí, es lo que gira en torno a todos los movimientos, pero al final alguien tiene que tocarlo, alguien tiene que meterlo en bolsas, alguien tiene que llevarlo de un lado a otro. Ese movimiento es bastante desagradable, ¿no? La pistola humeante que dice, ¿no? Él siga, porque además es el momento en que la política y los negocios, la parte gangrenada de la política y de los negocios se hermana con la mafia, ¿no? Con los chantajistas, con los sobornadores, con los criminales. Senberger decía que toda empresa capitalista, y esta cita la saco de una biografía de Al Capone, toda empresa capitalista llevada a sus últimas consecuencias se convertía en una organización criminal, y esa bolsa del dinero entrando y saliendo te la firma cualquier empleado de esa organización. La segunda razón por la que yo quería hablar de esto es porque me di cuenta del detalle de cómo se traslada tanto fajo, tanto dinero en una bolsa. Es una bolsa de plástico 90.000 pavos. Y dentro de una bolsa de papel, ¿verdad? Sí. Yo en otra época, un poco también por trolear el mercado inmobiliario, estuve buscando piso por Madrid para comprar hace tiempo. Después ya pude hacerlo con posibles, pero el mercado te troleó a ti. Pero sí, entonces el propietario me dijo que lo vendía, pero que una parte tendría que ser en negro. Yo tenía muchísima curiosidad por saber cómo funcionaba ese mundo. Me dijo el límite del que tenía que sacar en el banco y me contó que luego lo tenía que guardar en casa. Y yo quería llegar al fondo, no es que estuviese interesado, de hecho no tenía ni un pavo para comprar nada, pero le pregunté cómo se lo entregaba yo ese dinero. No sé si era mucho dinero, eran miles de euros. Me decía, la metes en una bolsa de plástico y lo metes dentro de una bolsa de papel.
Debe haber un uniforme para el dinero negro. O sea, hay un protocolo. Debe haber un protocolo. Y yo me estaba imaginando, además pontificando, aquí estábamos por las mañanas con Pepa con una bolsa por el centro de Madrid cargado de pasta, y ya solo la imagen me descojonaba. Pero exactamente igual, bolsa de plástico y bolsa de cartón para los que quieran desplazar alguna vez miles de euros, que sepan que es el uniforme habitual de ese dinero. Un beso, Jabos. Un beso. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Podremos aparcar durante unas horas la ropa para la lluvia, menos en un sitio, en el entorno de Grazalema. Mañana de nuevo volverá a llover. Pero buenas noticias porque, por ejemplo, el viernes, entre jueves y el viernes, mañana última hora y el viernes, volverá a llover en muchos puntos del país y va a bajar la cota de nieve, de manera que todos los problemas por el deshielo que se están produciendo van a ir a menos. Y el fin de semana la mejoría va a ser ya bastante completa en todo el país. Pero lo más inmediato, el viento, mucha atención, en un par de horas ya estará soplando con mucha fuerza en todo el país y va a ser sobre todo cerca del Mediterráneo, especialmente entre Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares, también parte de Aragón, donde se van a registrar las rachas más intensas. Por ejemplo, en la misma ciudad de Barcelona, mañana por la mañana se pueden superar los 100 km por hora, un viento que continuará alterando mucho la situación marítima en todo el litoral, tanto de la península como de los archipiélagos. Gracias, Carbó. Adiós. Adiós. Soplan buenos vientos desde el enhorabuena, norte. Enhorabuena. Bueno, desde San Mamés está soplando un buen viento. No, sopla buen viento, viento del norte. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar Bretos. Enhorabuena no solo por la victoria de la Real en este primer asalto de la semifinal, sino porque ha jugado muy bien, ha jugado un buen partido, sobre todo la segunda parte muy superior al Athletic de Bilbao, gol de Turrientes, vaya futbolista, que segunda parte ha hecho el equipo, la verdad, y el 4 de marzo, segundo asalto en Anoeta. Así que de momento toma ventaja. Mañana la otra semifinal empieza en el Metropolitano, a las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Fuera de nuestra Copa ha habido Champions femenina, ha ganado el Real Madrid 2-3 al París Fútbol Club, también juegan a la vuelta en Valdebebas, en Madrid. Y la otra noticia del día, que luego explicaremos y que analizaremos en el larguero, el comunicado del Real Madrid y también de la UEFA de ese acuerdo conjunto que pone fin a la Superliga. Luego explicaremos los detalles de todo este truculento asunto y largo asunto que viene ya coleando 5 años y que hoy se pone punto final, pero explicaremos en qué consiste ese acuerdo. Te escuchamos luego. Adiós, Aimar. Adiós. Chao. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado hoy que le va a conceder la medalla de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos por ser el principal faro del mundo libre. Esto es literal, esto lo ha dicho ella. Celebramos con júbilo cada paso que Estados Unidos da adelante en su defensa de la hispanidad, porque es defender la verdad, la historia y un futuro lleno de oportunidades. ¿Pero qué pasos da adelante Estados Unidos en defensa de la hispanidad en estos últimos tiempos? ¿Cómo trata ese faro del mundo libre a buena parte de la comunidad hispana? A palos y encarcelándolos. Esta semana hemos sabido, son datos de la propia administración Trump, que han detenido a 380.000 personas, migrantes, casi todos hispanos obviamente, allí en Estados Unidos, agentes federales a las puertas de las maternidades, a ver si pillan ahí a latinos sin papeles y los pueden detener. Hay que ser inhumano para hacer esto en las puertas de las maternidades. Oye, y dice hoy Ayuso... Celebramos con júbilo cada paso que Estados Unidos da adelante en su defensa de la hispanidad. Y por eso le van a dar la medalla de la Comunidad de Madrid. Madrid siempre ha mirado a Estados Unidos con admiración, por ser el principal faro del mundo libre. Por eso en la Hispanidad 2026, Estados Unidos es el país invitado, con quien queremos celebrar su 250 aniversario de la independencia, y motivo por el que además le queremos conceder la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Los Estados Unidos de Trump son el principal faro del mundo libre. Ayuso podía haberles preguntado a los ciudadanos estadounidenses Alex Pretty y Rennie Wood si se sentían libres en su país. Pero claro, no le podrán contestar porque la Gestapo de Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el famoso ICE, los mató a tiros a los dos en la calle de Minneapolis. Estaban indefensos mientras se manifestaban y les mataron a tiros. Ayuso ha debido alucinar también con la libertad de prensa estadounidense, ese faro del mundo libre, cuando escucha a Trump llamar cerda a una periodista, la corresponsal política de Bloomberg, que quiso hacerle una pregunta al presidente sobre el caso Epstein. Pero Estados Unidos, oye... El principal faro del mundo libre. Quizá cegada por la luz de ese faro del mundo libre, Ayuso no haya podido leer hoy la noticia de que el gobierno de Trump ha quitado la bandera LGTBI del Monumento Nacional de Stonewall en Nueva York. Para quien no lo sepa, Stonewall es el epicentro de la lucha por los derechos de las personas LGTBI. En 1969 hubo una redada salvaje en un bar gay. La comunidad homosexual, que llevaba años y años aguantando la brutalidad policial homófoba, dijo hasta aquí.
se rebeló, se levantó, hubo protestas masivas y aquello es el germen de la reivindicación LGTBI hasta como la conocemos hoy. Pues bien, el gobierno de Trump ha quitado la bandera LGTBI que ondeaba allí en Stonewall, en el Monumento Nacional, que es un símbolo internacional. Este es el gobierno que preside Estados Unidos ahora mismo, que está reventando el suelo común de derechos que habíamos pactado entre todos como lo que tienen que ser los cimientos de una sociedad avanzada. Y en este escenario de regresión pura y de señalamiento de latinos, gays o de quien sea, en este escenario coge Ayuso y anuncia hoy que le va a dar la medalla de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos. El principal faro del mundo libre. Pues no se hable más, Berlín. Bueno, la verdad es que es muy meritorio. Es encomiable porque en su persistencia en elegir, es inigualable, es imbatible, en elegir el lado equivocado de la historia, en alinearnos con líderes como Trump, como Bolsonaro, como Milei. Pero además yo lo que me pregunto, porque no solamente esto nos aleja de la doctrina, del centralismo europeo y también de la diplomacia, me pregunto qué persigue exactamente. Porque ¿qué es lo que nos parece envidiable de la sociedad norteamericana actual? Que está más dividida que nunca, es más racista que nunca, es más violenta que nunca. Un gobierno que utiliza la extorsión, los aranceles como fórmula de negociación política, que tiene en su haber el presidente del gobierno amistades tan poco recomendables como las de Epstein, actuaciones como las que estamos viendo cotidianamente en la detención de los migrantes, que yo no sé si la gente está viendo esto a través de las redes sociales. El que esté muy conectado seguramente no permanece ajeno, pero es una auténtica canallada. En los automóviles del ICE colocan peluches en el cristal para que se acerquen los críos, para poder identificarlos. Están construyendo una sociedad que teme salir a la calle, un país que está construido básicamente sobre el trabajo de los migrantes. Pero ¿es esta la sociedad que anhelamos? ¿A qué aspira exactamente Isabel Díaz Ayuso? ¿A que le abran la puerta en ese universo, en esas relaciones, en ese grupo de gente? Porque me parece todo menos recomendable. Yo entiendo que ella intente tener una línea discrepante con... Además creo que tiene más que ver con la provocación que con otra cosa. Esto va a arañar. Pero exactamente ¿cuál es el objetivo? ¿En qué beneficia esto a la Comunidad de Madrid? ¿De qué manera esto tiene... guerra cultural. Absoluta guerra cultural, exclusivamente. Pero claro, podíamos haber elegido, pues anda que no hay gobiernos conservadores en el mundo, de los que seguramente, algunos europeos, de los que seguramente hay muchas cosas de las que presumir. Pero concretamente en Estados Unidos ahora... Valentina. A ver, yo creo que por empezar por la parte más evidente, ¿no? Y es que no debemos de confundir el gobierno de los Estados Unidos con los Estados Unidos de América. Y digo esto porque uno puede estar completamente en contra de lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos y su gobierno, y sin embargo no estar en contra de un país como Estados Unidos, ¿no? En el evento de Mar-a-Lago, Sí, en un evento de Mar-a-Lago en donde ha dicho esto. Y voy a daros una información. Por concretar, un momentito. Bueno. Déjame explicar lo de Mar-a-Lago, que ha quedado un poco en el aire, sí. Igual hay alguien que está perdido. Todo esto lo ha anunciado Ayuso en una gala de un evento latino que se ha celebrado en esa residencia privada de Trump, que tiene en Mar-a-Lago. No estaba Trump, es una gala que llaman de la prosperidad hispana, y ahí se ha juntado la florinata de la derecha latina de Estados Unidos con estrellas mediáticas de extrema derecha. Invitaron a Ayuso a participar. Ayuso no podía ir porque el jueves, mañana, tiene la sesión de control al gobierno en la Asamblea de Madrid, y mandó un vídeo que es donde ha anunciado esto. Que dice bien claro que lo que quiere es otorgar la medalla internacional a Estados Unidos por su independencia en la celebración de este 250 aniversario. Para ponerlo en contexto, os digo que el Ministerio de Exteriores de nuestro gobierno, el gobierno central, el gobierno de España, firmó en diciembre un acuerdo de colaboración con Estados Unidos para cooperar en la celebración del 250 aniversario. Y en este mismo marco, por ejemplo, la Armada Española va a desplegar en Estados Unidos el grueso de la Armada para conmemorar también los 250 años de la independencia del país. ¿Tú no crees que haya un gesto hacia Trump, como no había un gesto hacia Milei cuando le dieron la otra medalla? Si lo hay, tiene que ser igual que el que está haciendo Margarita Robles desde Defensa, o igual que el que está haciendo José Manuel Álvarez desde el Ministerio de Defensa. Este año se celebra, en el año 26, el 250 aniversario de la independencia del país, y con esa conmemoración se celebran distintas actividades. Entre otras, las dos que os cuento, que están
reflejadas. Vamos, en diciembre el Ministerio de Exteriores firma un acuerdo para cooperar en la celebración del 250 aniversario y con esa ocasión se van a celebrar un montón de actos y actividades conjuntas entre los dos países, entre España y Estados Unidos. Y entre otras, por ejemplo, lo que os digo de la Armada, en donde estará Juan Carlos I, un grupo expedicionario de Dédalo y el Juan Sebastián Elcano, juntos por primera vez el 4 de julio del 26 en Nueva York. Esto no nos lo perdemos. Morillo. Bueno, yo creo que es absurdo intentar equiparar el gesto de Ayuso con esta medalla internacional a Estados Unidos con lo que está comentando Valentina de actos bueno, pues institucionales, digamos, de unas relaciones diplomáticas normales. Yo creo que seríamos muy inocentes y muy ingenuos si no viéramos en el gesto de Ayuso una declaración clara y un gesto claro de apoyo a Trump y al movimiento MAGA en un momento además muy determinado, que es un momento que es lo que a mí me solivianta especialmente, un momento muy duro de cuestionamiento de los derechos humanos. Yo creo que bueno, de cuestionamiento no, de vulneración y de pisotear los derechos humanos. Yo creo que, vamos a ver, la medalla de Milei en 2024 fue una provocación en la estrategia y en la línea de Ayuso, medida que, bueno, que efectivamente puede formar parte de agitar esta guerra cultural que a ella evidentemente le da rédito. Ahí están sus resultados en la Comunidad de Madrid y ahí está el PP yendo a rebufo de lo que marca Isabel Díaz Ayuso como línea editorial, iba a decir, no como línea estratégica política, ¿no? Pero a mí me parece que el momento actual es un momento especialmente sensible. Yo creo que hay que tener sobre todo humanidad y principios. Estamos viendo a niños recluidos en jaulas, niños llorando separados de sus padres. El AIS está pues deteniendo niños que retienen una media de 13 días aislados, niños de 5 a 10 años. O sea, es de una crueldad todo, que esas imágenes que estamos viendo y que podemos ver en redes, que podemos ver en las televisiones, oímos llorar a esos niños, padres que no se atreven a que sus hijos vayan al colegio, que no los llevan al médico. O sea, en este momento yo creo que esta medalla de Ayuso a Estados Unidos vulnera todas las líneas rojas. O sea, no es admisible, no puedes formar parte de ninguna guerra cultural. Si eres demócrata y crees en la democracia, no puedes darle a Estados Unidos una medalla con este mensaje que estás trasladando, queriendo. ¿Qué está premiando Ayuso? De verdad, todas las imágenes de lo que estamos viendo del ICE, esa represión a los migrantes, o sea, yo es que, claro, no puedo ni justificarlo, ni entenderlo, ni quitarle importancia, ni decir que forma parte de la guerra cultural, ni decir que bueno, que claro que hay relaciones diplomáticas con Estados Unidos y que vamos a celebrar todos juntos con los buques de la Armada. Claro, pero es lo que va a ocurrir. Bueno, es que esto es Valentina, pues yo de creo la misma. Que es absurdo. Bueno, o sea, ¿cómo pensarás que es absurdo, pero será igual igual de absurdo en el gobierno de la nación entonces, ¿no? ¿Tú crees que es lo mismo? No, ¿Crees que es lo mismo este mensaje que ha lanzado Ayuso hoy en vídeo, en el contexto en el que lo ha lanzado? Es que creo que esos buques de la Armada haciendo actos... buques de la Armada y toda una... O sea, no es solamente el buque de la Armada, sino un acuerdo de cooperación. Vivimos en otro... Para esta celebración, avancemos. Tenemos realidades paralelas. El anterior medalla internacional de la Comunidad de Madrid, Javier Milei, por cierto, está a puntito de ver cómo el Senado argentino aprueba la reforma laboral de Javier Milei, que eleva de 8 a 12 horas de trabajo cada día, rebaja las indemnizaciones por despido, diluye el derecho a huelga, acaba con los convenios colectivos, subyuga a los sindicatos que solo van a poder convocar asambleas si tiene la autorización del empresario. Patrón, lo que usted diga. Esta tarde miles de ciudadanos han salido a las calles a protestar contra esa reforma. Esta noche se vota, se va a aprobar en el Senado, después tiene que pasar a la otra Cámara. Este señor también tiene la medalla de la Comunidad de Madrid, se la dio Ayuso. Hace un mes estuvo con él en Buenos Aires, por cierto, posando con la motosierra de los recortes. Corresponsal en Argentina, Berta Reventós. Al menos 10 personas han sido detenidas en la manifestación en la Plaza del Congreso, donde ha habido enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, que ha usado gases lacrimógenos y camiones hidrantes para reprimir la protesta.
Trabajadores y también jubilados se han manifestado contra el proyecto de reforma laboral de Milei, que contempla jornadas laborales de hasta 12 horas y una reducción de las indemnizaciones por despido, entre otros puntos. Ellos presuponen, porque ninguno ha trabajado en relación de dependencia, ni los ministros ni los que hablan, es que uno puede, por ejemplo, dialogar para arreglar sus vacaciones con el jefe, que va a poder dialogar de una manera amable. Es un desastre absoluto, nos viene a quitar los pocos derechos que teníamos consagrados. Y espero que toda esta juventud pueda tener justicia social o pueda tener el día de mañana una jubilación. Argentina se transformó en un país de pluriempleo, en el cual una persona para poder sobrevivir necesita 3 o 4 trabajos. Dentro del Senado continúa el debate, que se espera que dure hasta la medianoche hora argentina. El Gobierno confía en obtener el quórum necesario para que la reforma laboral pase a la Cámara de Diputados, donde tendrá que ser votada antes de convertirse en ley. Hora 25. Fernando Berlín, ¿qué te sugieren las turbulencias que estamos viendo en la izquierda del PSOE? Los vientos, no sé si de cambio, de modulación, de mutación que estamos asistiendo, con Rufián haciendo su propuesta, con lo que todavía sigue siendo el grupo parlamentario de Sumar anunciando que van a hacer una alianza de los mismos, pero sin que esté claro quién va a ser él o la líder. ¿Qué te sugiere todo esto? Pues es que es una cadena de acontecimientos pequeños que se han ido concatenando. En realidad, la conferencia de Sumar estaba prevista, no estaba anunciada, pero la tenían prevista. Es posible que Emilio Delgado convocase el acto no tanto como para contraprogramar, sino como para empujar en alguna dirección, involucrando a Rufián en lo que en un principio parecía una sencilla conferencia. Así lo han explicado además ellos. Rufián llevaba hablando en estos términos desde hace meses. Ojo que Rufián dijo ayer que él no renuncia al término de gira. Pero es que está ocurriendo algo. En el mientras tanto han sucedido cosas y de pronto el árbol se ha agitado y todo el mundo se ha puesto a hablar. Y hay una necesidad, porque hay una extraordinaria preocupación dentro de la izquierda por el escenario al que nos avecinamos, con un Vox crecido y capaz de marcar la agenda política del Partido Popular. Hay preocupación, pero también necesitaba un balón de oxígeno la izquierda. Y en cuanto han visto esto, pues todo se ha movido y todo el mundo parece enormemente preocupado. Los tiempos de la política nunca son los de los medios ni los del debate público. Todavía es tiempo de presentar el liderazgo para ese Sumar. Para empezar, eso supondría tachar de la lista a Yolanda Díaz, que aunque pueda haber un intenso debate dentro de la izquierda sobre su liderazgo, pero probablemente, hoy he escuchado a alguien de Compromís que decía: Yolanda Díaz ha sido la mejor ministra de Trabajo de la democracia. Y probablemente su capital político no está siendo colocado encima de la mesa, porque es verdad que como ministra se le pueden sacar muy poquitas objeciones. Podrían sacársele objeciones como líder de un espacio político que ya era complejo porque venía desgastado por las batallas con Podemos y por las diferencias y por la dificultad de crear una organización política, un paraguas que aglutinase a tantos partidos políticos. Pero yo, más allá de esto, creo que se están produciendo tantos fenómenos en la izquierda que es muy difícil de explicar. Lo que creo es que el futuro de esto solo puede pasar, y creo que Rufián lo sabe, aunque se esté especulando con alguna formación en la que estén todos incorporados, pero los partidos nacionalistas no van a renunciar a la fortaleza que le da ir independientemente en listas electorales siendo partidos independientes, porque la ley de OMP te beneficia y no vas a formar parte, o mantienes esa identidad regional o no vas a tener peso nacional, ¿no? Entonces creo que probablemente pues se buscará algún tipo de fórmula, de buscar una suerte de coalición sobre la mesa, pero que no sea coalición real, sino aprovechar precisamente las debilidades de la ley electoral española o las fortalezas que pueden aprovechar los nacionalismos, ¿no? Morillo. Bueno, yo creo que la verdad que no me asombra, porque ya sabemos que la guerra fratricida en la izquierda, bueno, pues el pan nuestro de cada día en los últimos tiempos, ¿no? Y no nos debe asombrar, pero sí que pienso que en un momento tan delicado, en el que Vox está tan fuerte, en el que se sabe ya que la ultraderecha está pescando en el desconcierto, en la indignación, en el cabreo y en la frustración de los ciudadanos, que no solamente votan a Vox las élites de los ricos de extrema derecha, que los votarán, no digo yo que no, pero que en su base electoral hay también voto de clase obrera, de gente que no tiene alternativa en la izquierda.
que en este momento asistamos a otro capítulo del culebrón de la izquierda española, a mí llega un punto ya que bueno, es entretenidísimo, la verdad, y a mí Gabriel Rufián me encanta y me cae súper bien, pero ¿en qué momento se le ha ocurrido anunciar este paso, esta gira sin apoyo de su partido? Bueno, por lo menos sacude el debate. Después me provoca mucha desazón ver cómo Sumar sigue apostando por Yolanda Díaz como candidata del Frente de Izquierda que presentarán en febrero, mientras que Izquierda Unida, Más Madrid y Común, cada vez que se le pregunta no sabe dónde meterse, porque efectivamente no quieren a Yolanda Díaz, y esto ya lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Maillo lo dijo ayer aquí en la SER clarísimamente. Clarísimamente. Maillo es que es bastante claro. A Mónica García hoy le ha costado más trabajo y los comunes no sé si lo han dicho con claridad, pero bueno, lo sabemos perfectamente que hace ya tiempo que se le pide a Yolanda Díaz que dé un paso al lado, ¿no? Bueno, pues yo creo que no ayuda en nada, pero que es un debate que en algún momento tendrán que abordar. Yo espero que lo hagan rápido. Es verdad que no veo ninguna alternativa, no veo a nadie. O sea, por ejemplo, Maillo va a presentar, creo que mañana o en breve, su candidatura, su cartel electoral a las autonómicas en Andalucía. Como va a ser que también cartel de las generales, ya él ha jugado su carta en Andalucía, es quien dice que eso no es obstáculo para que se presente en una general. Yo sinceramente lo veo rarísimo. Yo también. ¿A quién van a poner en este frente de Izquierda Unida, Más Madrid, los comunes, Sumar? ¿Qué cartel hay? Porque tampoco... Alguien que no esté ahora ahí. Ya, pero es que es muy complicado. No lo veo fácil. Y lo de Rufián, a mí esto de... alguien de Algeciras no va a votar a un independentista, con esto que él dijo de que no iba a ser menos independentista por representar o defender menos a Cataluña por representar a alguien de Algeciras. Pues dudo que alguien de Algeciras vote a Gabriel Rufián, por muy bien que le caiga y muy de izquierdas que sea, porque al final hay un mensaje independentista que genera mucho rechazo en los votantes también de la izquierda. Valentina. Claro, pero precisamente yo creo que parte de lo que se echa de menos en este debate, en el que pues no hay liderazgo, no hay marca, es un debate que llevamos teniendo pues un montón de meses, por no decir varios años por lo menos, ¿no? De cómo va a quedar esa confluencia de la izquierda, todo lo que está a la izquierda del Partido Socialista. Y lo que sí se echa de menos un poco es pues la idea de un proyecto que vaya más allá del cuidado que viene Vox, ¿no? Que es lo único que aglutina todo esto. Pero a mí me parece que la decisión estratégica de verdad es si siguen o no formando parte del gobierno, porque esa es la única decisión que de verdad no se aborda. Y yo creo que es muy difícil pues ser, hablando antes de la oposición y de cómo debería ser oposición, lo que es muy difícil es ser oposición y gobierno a la vez, ¿no? Entonces, si creéis que Yolanda Díaz ha sido una de las mejores ministras de la democracia, ni más ni menos, forma parte de un gobierno socialista, con lo cual me parece que es bien complicado el debate de tener justamente que presentar una alternativa a ese Partido Socialista, en donde justamente es donde desarrollas mejor tus políticas. Pues francamente, ¿para qué? Tengo 30 segundos, Fernando. Simplemente decir que el debate que desmoraliza tanto a la izquierda siempre dividida, bueno, hay que ver al Partido Popular, a cómo se merendaron a Casado, le hicieron hasta una manifestación. Hay que ver a Vox echando a Espinosa de los Monteros o devorándose a Ortega Smith, ni más ni menos, que ahora va predicando contra Abascal. Sí. Quiero decir, las peleas son parte intrínseca de la política, no es una característica genética de la izquierda. También. O sea, se ha vivido en el PSOE y hemos visto hasta en unas primarias del PP acabar a golpes, a puñetazos. Quiero decir, esto es hace ya unos años, pero quiero decir que esto es la vida. Hace unos años en Alicante o en Valencia, en un sitio de estos. Pero quiero decir que María Dolores de Cospedal y Soraya Sáez de Santa María hemos visto volar en los medios de comunicación. No he hablado de esto, lo que he hablado es de la incongruencia, de la incoherencia que supone estar en el gobierno y en la oposición. Volar los dossiers de corrupción interna del PP y no procedían precisamente del Partido Socialista, se los pasaban. Pero vamos, que no ayuda esto nada. Forma parte de la política, ¿no? Sí, pero que no ayuda tampoco en un momento de ascenso y de auge de un partido como Vox. Ayudar no ayuda, Fernando, sinceramente. No, seguro. No, efectivamente, las guerras internas existen en todo sitio y es consustancial a la vida de los partidos políticos y bueno, y también nos da mucho salseo y muchos titulares y muchas crónicas políticas, no vamos a negarlo, pero hombre, en un momento como este,
otra guerra a la izquierda del PSOE, un gobierno que tiene inestabilidad, yo lo veo, no sé si es el momento. Punto y 25. Ahí. Soledad Gallego Díaz. La situación política en Extremadura es especialmente interesante por lo complicada y precursora de futuros escenarios. La negociación que lleva a cabo, de momento con escaso éxito, la candidata del Partido Popular, la señora Guardiola, tiene varios caminos abiertos, con Vox, con el PSOE y con su propia formación. Y estos son posiblemente los mismos caminos con que se encontrará Alberto Núñez Feijóo cuando se celebren las elecciones generales. Guardiola tiene razón cuando asegura que fue la candidata con mayor número de votos y de escaños y que no puede asumir el programa de Vox casi al 100% como le exige, por ahora inflexible, el candidato de extrema derecha. Es una situación que podría repetirse en 2027 si Vox consigue mantener su fuerza electoral todo este tiempo. Podría entonces exigir a Feijóo lo que ahora exige a la candidata popular extremeña. Caben otras dos salidas: solicitar la abstención del PSOE, es decir, que le permita la investidura en minoría, cosa que un sector socialista estaría quizá dispuesto a estudiar, pero que seguramente Pedro Sánchez rechazaría en redondo, o volver a convocar elecciones, un riesgo formidable para el PP. Todos escenarios que se pueden reproducir en unas elecciones generales. Punto y 25. El jueves que viene estamos en Gijón, hora 25 desde Gijón, el jueves 19 desde el Teatro Jovellanos. Esperamos allí a todos los oyentes de Ser Gijón. Y pasado mañana, viernes 13, Día Mundial de la Radio. Y lo vamos a celebrar con los oyentes en el estudio Carlos Llamas, de hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.